Esta es una experiencia que le deseo a muchos, que un día se encuentren fuera de su hogar. Esto no quiere decir fuera de su país, pero en todo caso, fuera del universo, de lo que les es familiar, fuera de su burbuja y sumergidos en un mundo totalmente diferente, y en ese mundo, experimentar la condición de ser extranjeros. En ese momento, se llega a mirar de forma diferente a los extranjeros también. Monseñor Pierre Claverie nos interpela con su mensaje. Su vida y su muerte arrojan luz sobre la cuestión esencial del encuentro con este otro que es tan diferente. Él escribió: cada vez más y en todas partes, hombres de todas las razas, de todas las culturas y todas las religiones están llamados a convivir. Y donde los grupos humanos coexisten sin comunicación, la violencia aflora. Los malentendidos prosperan en el terreno fértil de la ignorancia y del desprecio del otro. Por lo tanto, es urgente trabajar para que el encuentro sea posible en el respeto y la confianza. Pierre Claverie nació el 8 de mayo de 1938 en Argel, en el barrio de Bab el-Oued, en una familia francesa presente en Argelia, desde hacía 4 generaciones. La unidad de su familia le aporta un equilibrio humano y espiritual. Heredará la alegría de vivir de su madre y el carácter determinado de su padre. Durante casi 40 años, con una regularidad sorprendente, y a pesar de sus grandes responsabilidades, mantendrá una correspondencia semanal con su familia, compartiéndoles detalles de su vida, sus reacciones a los acontecimientos, pero también su fe, su oración y su vida religiosa. Sacerdote dominico ordenado obispo de Orán, asesinado en un atentado en 1996, Mohamed Bouchiki, un joven amigo musulmán que había ido a recogerlo en el aeropuerto, murió con él. Inspirado por esta amistad, el fraile dominico Adrien Candiar escribió la obra de teatro Pierre y Mohamed, un monólogo donde el actor hace el papel de ambos personajes. Retomando textos u homilías de Monseñor Claverie y componiendo las palabras de Mohamed, esta obra, que ha sido representada más de 800 veces, quiere rendir homenaje a la amistad entre Pierre Claverie con los musulmanes, con los argelinos, una amistad que llegó hasta el extremo. Él creció en esa Argelia. Él, el francesito. Y no entiendo cómo pudo amarla. No entiendo cómo él pudo amarla cuando la ve así hoy. ¿Cómo pudo amarla a tal punto de no dejarnos? De no regresar a Francia. ¿Cómo se puede amar a un país enfermo que sufre y se devora a sí mismo? Para mí, ese es el misterio de Pierre.
Quizás porque ignoraba al otro o porque negaba su existencia. Un día me saltó a la cara y me afirmó su existencia. El surgimiento del otro, el reconocimiento del otro, el ajustarse al otro, se han convertido, para mí, en obsesiones. Esto es probablemente lo que originó mi vocación religiosa. La alteridad fue finalmente la gran pregunta de su vida, puesto que durante los primeros 17 años de su juventud vivió al lado del otro sin verlo, el otro musulmán, el otro argelino. Comenzó a evolucionar hasta cuando a la edad de 18 años deja Argel para ir a realizar estudios universitarios en Francia, en Grenoble. Este alejamiento de Argelia fue para él una especie de herida. Pierde su entorno original, ese Mediterráneo cálido. Llegó a Grenoble y se decía aquí llueve todo el tiempo. Y luego, sobre todo, descubrió una universidad politizada y donde su punto de vista era confrontado por jóvenes estudiantes o incluso maestros que tenían posiciones políticas. Esto lo llevará a realizar un viaje interior donde se teje al mismo tiempo su vocación religiosa y su vocación humana a la realización personal. Ingresa a la orden dominicana, es ordenado sacerdote y acepta regresar a Argelia, mientras que la mayoría de los europeos que se habían establecido desde hace más de 150 años en tierras argelinas debían abandonarla. Casi 1 millón de los desde entonces llamados Pieds Noirs cruzarán el Mediterráneo en condiciones a menudo difíciles. La independencia se concede a Argelia en 1962, después de 4 años de lucha entre el FLN, Frente de Liberación Nacional, y el ejército francés. Una lucha que dejó numerosos muertos y dio lugar a atentados, torturas y masacres, tanto en Argelia como en Francia. La iglesia de Argelia vivió entonces también una conmoción. Las iglesias se encuentran vacías casi de un día para el otro. Pierre Claverie está presente en Argelia y vive este periodo de grandes cambios. Era muy cercano a Monseñor Tessier, quien era ya obispo de Orán, y con Henri Tessier y otros hará su trabajo como teólogo, acompañando la reflexión de una iglesia que debe encontrar el significado de su presencia en un país predominantemente musulmán. Si no estamos en una problemática de proselitismo, es decir, estoy aquí para hacerte cambiar, entonces, ¿qué se dice? Hay toda una reflexión sobre la amistad, el testimonio, el compañerismo, el estar con. Se comprometió de lleno con el proyecto de nuestra iglesia, con este periodo del cardenal Duval, que nos ponía en esa dirección del Concilio Vaticano II, de ser una iglesia que es signo en una sociedad, en la sociedad. Creo que la iglesia en Argelia está marcada por su condición de identidad minoritaria. Entre todos los cristianos, católicos, protestantes, evangélicos, si somos 30.000 entre 40 millones de personas, no somos más. Pierre Claverie aprende árabe con las religiosas libanesas de los Sagrados Corazones. Estudió el Islam y entabló lazos de amistad con muchos argelinos musulmanes. Nombrado director del Centro de Estudios Diocesano de Glicín en 1973 en Argel, enseñará él mismo el árabe a los argelinos. Fue ordenado obispo de Orán en 1981 como sucesor de Monseñor Tessier. A pesar de todas sus responsabilidades, desea permanecer como religioso y no renuncia a su ministerio de predicación dominicana. Pasa sus vacaciones predicando retiros y escribe cada mes
la editorial en el Boletín de la Diócesis de Orán, tomando parte activa en la vida social y política de Argelia. Ahí donde va a ser otra vez bastante creativo es frente a la evidencia de que nuestras iglesias estaban vacías. No necesitábamos más de nuestros presbíteros. Y entonces exclamó, pero esto es magnífico. Podemos transformarlas en plataformas de servicios y encuentros. Esa era su fórmula. Es decir, en vez de lloriquear sobre el hecho de que ya no éramos muchos, volteamos la situación e intentamos sacar algo positivo. Siempre nos decía, lo que más cuesta es el primer paso. Y las palabras que yo guardaría, salir de sí mismo. Él nos decía, salir. Hay que salir de nosotros mismos, tener una puerta abierta y luego salir de sí. La palabra que tomó fue inmediatamente un signo para los intelectuales oranenses, pues encontraron en él no solo a un obispo a cargo de la comunidad cristiana en el oeste de la Argelia, sino a un hombre que reflexionaba sobre la sociedad argelina, sobre la evolución del mundo, un creyente que era capaz de iluminar esta reflexión no solo por su identidad cristiana, sino porque también vivía en el mundo árabo-musulmán. En esa experiencia vivida del encierro, después de la crisis y del surgimiento del individuo, adquirir la convicción personal de que no existe otra humanidad más que una plural. Tan pronto como pretendemos poseer la verdad o hablar en nombre de la humanidad, en la Iglesia Católica hemos vivido esa triste experiencia en el curso de nuestra historia. Caemos en el totalitarismo y en la exclusión. Nadie tiene la verdad. Cada una la busca. No poseemos a Dios. No poseemos la verdad. Y necesito la verdad de los demás. Él se mantiene firme en sus convicciones. Es cristiano, obispo, teólogo. Cree que Cristo le da la plenitud del acceso a Dios. Pero lo que quiere decir es que la comprensión que tenemos de Él está todavía en camino, y mientras estemos de camino, vale quizá la pena ver el proceso de los demás. Lo interesante es que muestra que un musulmán que camina cerca de Él le aporta también cosas sobre el conocimiento de Dios. Cuando veo la historia de la salvación, cuando veo la pedagogía de Dios en el acompañamiento de su pueblo, nunca es todo o nada. No es un sí y un no. No es una lógica binaria. Siempre es un acompañamiento. Siempre es un camino, como en el compañerismo de Cristo con sus discípulos. No es al principio cuando les pregunta, ¿ustedes me reconocen como el Mesías? Entonces ustedes son mis discípulos. Él los llamó y poco a poco les pidió de que lo reconocieran. Él los llevó a reconocerlo como Mesías. Entonces, este acompañamiento se traduce en amistad, en fraternidad, en interpelación mutua, llevándome a mí también como cristiano a ver cómo profundizar mi arraigo en Cristo. Lo que corresponde a los cristianos, para mí, es hacer audible su fe, permaneciendo en la escucha de las preguntas que provienen del Islam y los musulmanes, deconstruyendo ideas preconcebidas y haciendo posible un terreno común, al menos a nivel humano, en esta apertura a Dios.
Aún no podemos iniciar el tiempo del diálogo, me dijo, porque antes de la hora del diálogo se requiere el tiempo de la amistad. La amistad. La amistad que permite la palabra verdadera, la palabra que escucha, la palabra que no niega al otro tratando de convencerlo. Eso fue lo que vino a vivir en Argelia. Ese es el momento y la urgencia, en la medida en que, como desde siempre, las relaciones entre cristianos y musulmanes en particular son conflictivas desde el comienzo de su historia. En mi opinión, hay que mirar la historia de frente y tomar conciencia de las dificultades que tenemos para comprendernos, escucharnos y vivir juntos. Y, sin embargo, como esas dificultades están empeorando en los últimos años, es urgente que los hombres y mujeres de buena voluntad se dediquen, tal vez no a un diálogo islamo-cristiano, en el sentido de que ese diálogo primero abordaría la doctrina y la comprensión de textos, o del contenido de la fe de unos y otros, sino a un encuentro renovado, a un ensayo de encuentro pacífico. Eso es lo que estamos tratando de vivir allá. Es un poco la misión de nuestra iglesia. Pierre Claver no tenía una visión idealista del Islam. A diferencia de los islamólogos que observaban eso desde lejos, a él le gustaba decir, es más, como yo y otros, no nos encontramos con el Islam, nos encontramos musulmanes. Es muy importante, el Islam es abstracto, pero hay musulmanes. Y por otra parte, el Concilio Vaticano II, en la declaración Nostra Aetate, no habla del Islam, habla de los musulmanes. Si realmente creemos que Dios se entregó, se reveló, habló, estableció una relación con la realidad humana, con la realidad del mundo, es porque Él llama a su iglesia a hacer lo mismo. Pablo VI, en su encíclica Ecclesiam Suam, habló de la misma manera de esta realidad. Dice que la iglesia se hace conversación con el mundo. Es su naturaleza, es su vocación. Ella es llamada a hacerse conversación, es decir, a entrar en diálogo. Esto es lo que define la realidad cristiana, porque somos habitados por el Verbo de Dios. El Verbo de Dios no es más que ese diálogo íntimo en Dios, hecho posible justamente por el Espíritu y por el aliento. De 1991 a 2002, Argelia vive una década negra. El proceso electoral había sido bloqueado por los militares para impedir la llegada al poder de los islamistas, que sin embargo habían obtenido una amplia mayoría. Estos deciden iniciar la lucha armada. Un periodo de homicidios y violencia se abre entonces, dirigido particularmente a los representantes de la sociedad civil. La policía, los magistrados, los imanes moderados, políticos, maestros, periodistas, cantantes y, en un segundo lugar, a los extranjeros. El Islam tradicional argelino es un Islam de hermandad, de devoción. Pero la arabización, que vino después de la independencia por parte de profesores de Oriente Medio, difundió las ideas del Islam radical. Estas ideas encontraron terreno fértil debido a la corrupción de los políticos y la pobreza, y el islamismo se abrió camino en las mezquitas y en los corazones. Esta es una crisis geopolítica, es una crisis de identidad, es una crisis religiosa, es la crisis de la región y de la religión musulmana, que se encuentra con la modernidad bajo otra forma. Y como toda crisis, puede conducir a una mutación, a una transformación, como la crisis de la adolescencia, que permite pasar a la edad adulta, o puede conducir a una crisis de crispación. Echamos marcha atrás porque tenemos miedo de la transformación, tenemos miedo de la apertura.
A partir de 1991, 1992, del desarrollo de la violencia islamista, el enfoque cambió un poco. Era, el otro tiene una identidad que se me escapa y necesito saber situarme frente a su resistencia. No puedo proponer a la comunidad musulmana que siga el camino de renovación interior y espiritual que la comunidad cristiana está viviendo desde el Vaticano II e incluso desde hace 50 años. Esa tradición religiosa tiene sus propios ritmos. Desde el principio del drama argelino, me han preguntado con frecuencia, ¿qué haces ahí? ¿Por qué te quedas? Sacúdete el polvo de tus sandalias. Regresa a casa. A casa. ¿Dónde estamos en casa? Estamos allí a causa de ese Mesías crucificado, debido a nada y a nadie más. Estamos en la cabecera de un amigo, de un hermano, enfermo, en silencio, estrechando su mano, secando su frente, por causa de Jesús, porque es Él quien sufre allí, en esa violencia que no perdona a nadie, crucificado de nuevo en la carne de miles de inocentes. ¿Dónde estaría la iglesia de Jesucristo, ella misma cuerpo de Cristo, si no estuviera ahí primero? Creo que ella misma muere por no estar lo suficientemente cercana a la cruz de su Señor. Creo que Jesús se ubicó precisamente en las líneas de ruptura de la humanidad. Ahí donde hay rechazo, intolerancia, ruptura. Sea en las líneas de ruptura en el interior de las personas, enfermos, desesperados, solitarios, rechazados, ya sea las fracturas entre los grupos humanos. Hablamos del fariseo y el publicano, por ejemplo, o del judío y del no judío, o del creyente y el incrédulo. Así Jesús se puso ahí, y no hizo mucho más que ponerse ahí. Esta es la última imagen que da Jesús en su vida, la imagen de un hombre desmembrado, una mano hacia los suyos, una mano con el excluido. Él pone a sus discípulos en estas líneas de fractura con la misma misión de sanación y reconciliación. La Iglesia cumple con su vocación y su misión cuando está presente en las rupturas que crucifican a la humanidad en su carne y en su unidad. ¿Por qué quedarse aquí? Y Pierre respondió, incluso solo por la vida de alguien como Mohamed, vale la pena arriesgar la vida. Él bien sabe que va a morir. Como esa tormenta de fuego que sacudía a Argelia, que no escatimó ni siquiera a estos monjes perdidos en las montañas, podría pasar sin llevarse también esta voz fuerte que habla en la radio e incluso en la televisión. Si Pierre tiene que morir, permíteme estar con él en ese momento. Sería demasiado triste que Pierre, que amó tanto la amistad, no tenga un amigo junto a él
para acompañarlo en la hora de la muerte. La muerte de Monseñor Claverie y de mi hijo Mohamed fue un signo de paz y de amistad. Su sangre, su carne estaban mezcladas y despedazadas. Ellos fueron mezclados juntos y enterrados juntos. Es una señal de Dios, de que todos somos hijos de Dios, seamos cristianos o musulmanes. Ese es el signo de paz y amistad. El 1 de agosto de 1996, Mohamed Bouchiki acompañaba a su amigo hasta el interior del obispado. Una bomba los esperaba. En el funeral de Monseñor Pierre Claverie, muchos musulmanes vinieron a rendirle homenaje. Es el último de 19 monjes y monjas asesinados en Argelia, entre los 150.000 muertos, víctimas de la década negra. La iglesia que pasó por esta tragedia con los argelinos se convirtió en ese momento en la iglesia de Argelia. Esta es la letra de ese canto árabe. Damos fe de que no hay existencia sino por el amor. Damos fe de que no hay vida sino en el amor. Damos fe de que no hay hombre sino para el amor. Damos fe de que no hay más Dios que el amor. Fue asesinado. Fue terrible. Querían cerrarle la boca, pero ahora habla aún más. Me parece absolutamente esencial que en Francia y en todo lugar que sea posible, cristianos y musulmanes forjan relaciones de confianza, de amistad, traten de entenderse mutuamente, de modo que allí, donde esto no sea más posible, se pueda al menos mirar hacia el exterior. Esperar aún que un porvenir entre cristianos y musulmanes se abra. Y eso es lo que una amiga, el Khair, nos había dicho sobre la presencia de la Iglesia con otros creyentes. Sed la pequeña piedra que impide que la puerta del Islam se cierre sobre él mismo. Creo firmemente en el encuentro. Creo que es a través de las personas que entendemos las cosas. Podemos leer libros, pero lo más importante es el encuentro en casa o afuera. Y hacia allí debe encaminarse Europa. Y creo que si no permanece como una Europa abierta, una Europa que tiene valores, va también a verse obligada a encerrarse en sus paredes. Es decir, lo que está haciendo hoy. Y obviamente eso generará violencia. La única alternativa a la violencia es el encuentro. Todo el mundo debería tener al menos un amigo musulmán. Porque cuando usted tiene un amigo musulmán, tiene una pequeña llave para entrar a una realidad que no entiende, que le parece extraña, posiblemente amenazante. Así que creo que no hay que tener miedo, sino atreverse a la amistad.
Del libro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 y 5. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo no me resistí ni me eché para atrás. Señor, tú has venido primero a nuestro encuentro aun cuando estábamos lejos de ti. Danos la gracia del encuentro con aquel otro que es diferente a nosotros y al que le tememos. Ven y desarma en nosotros y en el otro toda violencia, encierro, desprecio y odio. Te pedimos por la Iglesia de Argelia, para que pueda seguir siendo un signo de tu amor por todos. Te entregamos a la comunidad Chemin Neuf y su presencia en el monasterio de Tiberín.